Muy buenas tardes, mis amigos de YouTube. El Señor les bendiga grandemente. Este es un nuevo estudio bíblico de su iglesia Casa de Refugio. Esperamos que les bendiga, esperamos que sea de gran bendición para su vida, que les edifique y que les ayude. El título de este estudio bíblico, quizás va a pensar una cosa, pero es otra de la que quiero hablar, y se llama La invasión silenciosa. Así es el título de este estudio bíblico, La invasión silenciosa. Y quizás tú dirás de qué va a hablar el hermano que le puso ese título. Y voy a leer el texto base y tú me vas a entender de qué estoy hablando. Voy a ir al Evangelio de Mateo, el capítulo 13, el versículo 24, donde Jesús contó una historia sobre el trigo y la cizaña. Y dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Un hombre que tenía su campo y sembró buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, o sea, hubo como un descuido, mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el enemigo del hombre dueño del campo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron al Señor: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿qué quieres pues, que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged también mi trigo en mi granero. Esta historia explica en parte el problema del mal en el mundo. El sembrador es el Hijo del Hombre, porque Jesús explicó esta parábola. El sembrador es Dios, que en su campo sembró lo bueno, la buena semilla. Todo lo que viene de Dios es bueno. Y el campo, dice la Biblia, que es el mundo. Entonces Dios creó este mundo, creó esta tierra y sembró lo bueno en ella. Sembró lo bueno en su creación, en el hombre, en todo, sembró lo bueno. Dios acabó su creación y dice que todo era bueno en gran manera. Pero ¿qué pensarías tú si tuvieras un campo y sembraras trigo, buen trigo, y sin que tú hubieras hecho nada, de pronto apareciera cizaña, una semilla que tú no sembraste, una semilla que tú no pusiste? Y lo que está hablando aquí la Biblia, porque esta historia está ambientada en el comienzo del mundo. ¿Por qué lo digo? Porque un poco más adelante, en el versículo 35 de este capítulo, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábola mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, la Biblia a través de las parábolas, y Jesús a través de las parábolas, está revelando un misterio. El mundo comenzó bien, un buen campo, una buena semilla, para que saliera solamente trigo. Y alguien que acá el que está protagonizando la historia lo llama el enemigo, sembró cizaña entre el trigo. Sembró lo malo. Incluso los amigos de este hombre, que era el dueño del campo, que representa a Dios, le preguntaron: Señor, ¿de dónde salió la cizaña? ¿De dónde salió esto malo que vemos en tu campo? Y quizás mucha gente dice: bueno, Dios no es bueno, Dios no es justo. ¿Por qué vemos que en el mundo, en esta humanidad, esta tierra que Él creó, por qué vemos lo malo? Si se supone que Dios todo lo hizo bueno, ¿de dónde salió lo malo? Y el mismo hombre lo revela, dice: un enemigo mío hizo esto, sembró
la cizaña entre el trigo. Y vamos a ver ahora que el trigo y la cizaña representan dos tipos de personas en el mundo. ¿Por qué llamé esto, este estudio bíblico, la invasión silenciosa? Porque dice el texto bíblico que este enemigo que representa al diablo lo hizo mientras los hombres dormían. Mientras los que quizás tenían que cuidar ese campo o estaban a cargo de ese campo dormían, él sembró la cizaña. Lo que habla del modus operandi del diablo. El diablo contaminó al ser humano. Se podría decir que invadió el mundo encubiertamente, escondidamente. Primeramente sembró la cizaña en el corazón de nuestros padres en el huerto del Edén. Puso una duda sobre Dios. Dios le había dado una instrucción al hombre de que no tomara del árbol que le había prohibido que tomara, y Satanás sembró esa cizaña que él siempre siembra en el corazón y dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? No, le dijo, no moriréis. Entonces él invadió el corazón del hombre con la duda, con la desobediencia, e invadió después el mundo a través de la maldad. Él sembró eso en el hombre, la cizaña, en el campo, y en un campo que no le pertenecía, porque acá dice la Biblia que ese hombre que entró encubiertamente en ese campo y sembró la semilla de la cizaña no era el dueño del campo. Y este mundo le pertenece a Dios. Este mundo le pertenece a Dios. Las almas son de Dios, dice la palabra, todas las almas son mías. Pero el diablo, como un intruso, como un ladrón, como un mentiroso, ha sembrado el mal en el corazón de los hombres. Ha sembrado la cizaña en este campo. A eso está más o menos hablando las Escrituras. ¿Y en qué somos responsables nosotros? Aunque dice que los hombres dormían mientras se produjo esa siembra. Y hay mucho pueblo de Dios, o muchos hombres que duermen espiritualmente, y mientras duermen, el diablo aprovecha de sembrar cizaña en su corazón, de invadir silenciosamente. Yo quisiera que tú te grabaras esta palabra. El diablo es un invasor silencioso. El mal es un invasor silencioso que silenciosamente invade el corazón de los hombres. Lo hace sutilmente, lo hace con engaño, lo hace disfrazado, en silencio, no hace ruido, lo hace en lo oculto y siembra la cizaña. Por eso de pronto vemos una persona quizás que tú conocías sana, porque estaba bien, y de pronto alguien sembró la cizaña del celo, de la droga, de la maldad, y tú ves, pero ¿de dónde salió eso en esta persona? Si yo en esa persona, en este hijo mío, yo sembré lo bueno. Quizá voy a poner el ejemplo de un hijo. En este hijo yo sembré lo bueno, sembré trigo. ¿De dónde salió la cizaña? Y la culpa nuestra, porque no somos víctimas en esto, es que permitimos que Él lo haga. Somos cómplices en esto. Ahora, ¿qué representa el trigo y la cizaña? Fíjate que yo me puse a averiguar algunas características de estas dos plantas, porque son diferentes, pero tienen unas características. Se parecen mucho. La cizaña se parece mucho al trigo y crece juntamente con él. Lo que está hablando Dios es que los hombres que representan el trigo, que vamos a ver ahora quiénes son, y los hombres que representan la cizaña, van a estar juntos hasta el tiempo de la cosecha. Porque la historia que yo recién leía dice que el Señor, el dueño del campo, dijo: deja que el trigo y la cizaña habiten juntos hasta el tiempo que yo separe eso, que tome el trigo en el granero y que la cizaña la queme en el fuego. Pero por mientras, en esta dispensación, en este tiempo, van a vivir juntos. ¿Y quiénes son? ¿Quién es trigo? Quizás tú dices: ¿seré trigo o seré cizaña? ¿Qué soy yo? ¿Trigo o cizaña? Y mira, hay una característica que diferencia al trigo de la cizaña que a mí me gusta mucho. Cuando llega el momento de la madurez de ambas plantas, el trigo, por el fruto que carga, se dobla, se inclina. En cambio, la cizaña
permanece erguida, permanece así, derecha. El trigo se dobla, el trigo se inclina. Y yo creo que más o menos tú entiendes hacia dónde voy. ¿Quién sería el trigo? Son aquellos, primeramente el trigo da fruto, ¿cierto? El trigo se llena de semilla y a causa de la semilla se dobla. Está hablando de aquellas personas que se someten a Dios. Aquellas personas que se sujetan a Dios son como ese trigo que se dobla, que el fruto que tienen no los pone soberbios. Porque increíble que a veces la bendición nos puede llenar de orgullo, de soberbio, pero tú te llenas de fruto de Dios. Dios hace que tu vida dé fruto y en vez de tú erguirte por el fruto que tienes, te inclinas, te abajas, te sometes. Ese es el trigo. Si tú estás sometiendo tu vida a Dios, si tú te estás inclinando delante de Él como el trigo se inclina delante del sol, entonces tú eres trigo de Dios. Pero si eres una persona que está erguida, si eres una persona que no se sujeta a nadie, si eres una persona que no recibe consejos de nadie, si eres una persona que jamás has considerado a Dios ni lo pretendes considerar, sino que permaneces erguido y soberbio frente a tu Creador, tú eres cizaña. Y en un momento Dios tomará el trigo y lo va a llevar a su granero y la cizaña la va a destruir. Es muy duro lo que dice la Biblia, pero yo lo estoy diciendo tal cual como está escrito. Entonces yo creo que te quedó claro que es el trigo, que es la cizaña. Ahora hay una característica. La cizaña se entrelaza con las raíces del trigo. Como que la tosiga en ese sentido, como que por eso cuando tú hablas con las personas que saben de eso, tú no puedes arrancar la cizaña de entre el trigo porque las raíces están enredadas, están tan juntos que están enredadas, entonces tú arrancas también el trigo. Entonces está hablando de como una especie, por decirlo así, de persecución. Que la cizaña trata de alguna forma de dañar al trigo. Y la Biblia dice que también en este mundo hay dos tipos de personas, las que están en el espíritu y las que están en la carne. Y la que está en la carne persigue o atosiga a la que está en el espíritu. ¿De dónde sacó eso? En Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Gálatas 4, 29 dice así: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. ¿Qué está diciendo la Biblia? El que quiera vivir piadosamente, el que esté en el Espíritu, va a ser perseguido, va a ser atosigado y atacado por el que está en la carne. Dos tipos de personas en el mundo: trigo y cizaña, los que se doblan, los que se sujetan y los que permanecen erguidos. Y también dos tipos de personas, que es lo mismo: el que está en el espíritu y el que está en la carne. Y ambos tipos de personas crecen juntos en este mundo. Eso está diciendo la Biblia. Pero el mal en el corazón del hombre fue sembrado por alguien que no fue Dios. Dios no sembró lo malo en el corazón de los hombres. Ahora, una característica del trigo o del hombre del espíritu, hablando del hombre del espíritu, cuando madura, es que puede discernir, puede separar qué es trigo y qué es cizaña, qué es bueno y qué es malo, a pesar de que esté junto. Porque hay una cosa, lo que te decía al principio, la cizaña se parece al trigo y es fácil que se camufle. La Biblia dice que en los últimos días los hombres tendrían apariencia de piedad, pero que con sus hechos negarían la eficacia de esa piedad. Lo que está diciendo que el mal se disfraza de piedad, el mal se disfraza de bondad, el mal se disfraza de justicia, y es muy fácil que tú confundas trigo con cizaña si no estás maduro espiritualmente. Mira lo que dice Malaquías, capítulo 3, versículo 18. Malaquías capítulo 3, versículo 18, hablando de esto, cuando el hombre madura, cuando el hombre cumple su propósito, dice: entonces os volveréis y discerniréis
la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no lo sirve. Está hablando acá, el contexto de este versículo que leí es cuando Dios restaura a Israel, cuando lo ponga maduro, cuando lo ponga en el lugar que le corresponde, y dice, en ese momento cuando te volvieres a mí, vas a poder discernir la diferencia entre el justo y el injusto, entre el bueno y el malo, entre el trigo y la cizaña, entre el que está en el espíritu y en la carne, y bueno, acá también dice, entre el que sirve a Dios y no lo sirve. Vas a poder diferenciar, vas a poder separar las cosas si estás maduro espiritualmente. Ahora fíjate que la cizaña, aparte de que está erguida, aparte de que es soberbia, aparte de que no se sujeta, aparte de que está en la carne, la cizaña también tiene una característica que sirve de tropiezo para su prójimo. Y esto es muy fuerte. Nosotros podemos ser de bendición para nuestro prójimo o podemos ser de tropiezo para nuestro prójimo. Podemos ser como esa cizaña que se enreda en las raíces del trigo y podemos dañar a los otros. ¿De dónde saco eso? Cuando habla la Biblia del tiempo de la siega, porque dice que en un momento Dios va a separar al justo del injusto. Dice la Biblia que va a poner a los corderos a su derecha y a los cabritos los va a poner a la izquierda. Dios va a separar el que le sirve y el que no le sirve, el que es trigo y el que es cizaña. En el tiempo de la cosecha los va a separar y ambas personas van a tener destinos distintos. Eso la Biblia lo habla con toda claridad. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 41. Mateo capítulo 13, versículo 41, el mismo capítulo donde aparece la historia del trigo y de la cizaña. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino, esto es muy fuerte, de su reino, de su campo, a los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Lo que está diciendo es que muchas veces entre el pueblo de Dios, entre su reino, se cuelan personas que hacen tropezar a los otros. El apóstol Pablo dijo y profetizó antes de su partida de un lugar que de entre medio del rebaño del Señor iban a entrar hombres encubiertos que no iban a perdonar el rebaño y que iban a dañar las ovejas. Cizaña que se iba a meter entre medio. Del mismo modo que en un campo de trigo la cizaña se mete entre medio, dice que hay hombres que se van a meter entre medio del trigo del Señor para hacer tropiezo para los otros. Pero en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha, Dios va a tomar con sus ángeles estos hombres y los va a destruir por haber hecho tropezar a otros. Yo recuerdo cuando Jesús hablaba de los niños, hablaba de eso, de que si no fuéramos como un niño, no entraríamos al reino de los cielos. Y el Señor dijo que el que quisiera tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se atara una piedra de molino al cuello y se echara el mar. ¿Por qué dijo eso? O sea, mejor te fuera, amárrate una piedra de molino, una piedra inmensa, y arrójate al mar si es que sirve de tropiezo, o si quieres dañar a tu prójimo, o si quieres dañar a un pequeñito. Hay gente en este momento que está sirviendo de tropiezo para los niños, que está sirviendo de tropiezo para la gente joven, que está sirviendo de tropiezo para iglesias completas, que está sirviendo de tropiezo para otras. Son cizaña que está metida entre medio del trigo. Y el Señor dice, mejor te fuera que te atares una piedra de molino al cuello y que te echares al mar. Porque si no te arrepientes, te viene duro, te viene difícil. Todos en un momento de nuestra historia, porque nadie viene del cielo. Yo no caí del cielo, hermano, créeme, no tengo alas. Yo conocí al Señor y no venía del cielo, y en un momento fuimos cizaña, fuimos orgullosos,
fuimos soberbios, fuimos altaneros. Por naturaleza éramos cizaña, pero Dios cambió eso. Porque quizás tú dices, bueno, estas personas no tienen esperanza. Claro que la tienen. Si se arrepienten, pueden Dios cambiar su naturaleza y en vez de ser cizaña, pasar a ser trigo de Dios para un día ser recogido por Dios y llevado a ese granero celestial que nos está esperando. Como conclusión de este estudio, los últimos días serán días llenos de engaño y tropiezo. Por eso no debemos dormir, porque si hay un momento que el diablo está sembrando cizaña, es ahora. Si hay un momento que el mal se está metiendo en el corazón de los hombres, es ahora. No debemos dormir como los siervos de la historia del trigo y la cizaña, que permitieron que el diablo sembrara en ese campo, ni tampoco tú tienes que permitir que el diablo siembre algo en tu corazón. ¿Estás sembrando? ¿Hay algo sembrado en tu corazón que no es de Dios? Tú mira tu corazón. Dios nos llama a ser analíticos. Lo que sientes en este momento en tu corazón, ¿es trigo o es cizaña? ¿Es bueno o es malo? Si es cizaña, tiene que salir de ahí. Si hay algo en tu corazón que no sembró Dios, que no sembró el Altísimo, eso tiene que salir de tu corazón. Y por tanto, yo le quise poner a este estudio la invasión silenciosa, porque lo que quise explicar un poco por encima, porque esto es muy profundo, la parábola del chico y la cizaña es muy profunda, es lo que sucedió al comienzo del mundo, donde la serpiente sedujo a la mujer y donde a lo largo de los años ha sembrado cizaña en el campo que es de Dios. Pero un día Dios va a separar a un lado y al otro trigo y cizaña, y la cizaña la quemará en fuego, como dicen las Escrituras. Este es un gran misterio y quizás explica porque a lo mejor tú estás como los siervos del hombre del dueño del campo. Señor, decía, ¿acaso tú no sembraste este campo? ¿Por qué hay cizaña? Y quizás tú dices, Señor, tú hiciste este mundo, tú creaste esta tierra, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay mal? ¿Tú hiciste eso? ¿Tú hiciste un mundo con maldad, con dolor, con muerte, con guerra y con todas las cosas que suceden? Ciertamente no. Dios acabó su creación y en esto yo voy a defender con todas las fuerzas a mi Dios. Él acabó de crear todo y dice la Biblia que lo miró y dice que era bueno en gran manera. Y entonces, ¿de dónde viene el mal? La Biblia dice que Dios dejó a cargo a alguien de la tierra. Adivina a quién dejó a cargo. A nosotros. Y nosotros hemos sido los malos mayordomos, los dormilones y los que dejamos que el enemigo siembre cizaña entre medio del trigo. Jamás eso va a venir de parte de Dios. Él sembró la buena semilla. Dios ha sembrado lo bueno en ti. No dejes que lo malo invada tu corazón. Este ha sido el estudio de hoy, la reflexión de hoy. Espero que te bendiga y te pedimos y te invitamos a que te suscribas al canal de Casa de Refugio en Maipú y que nos apoyes con eso, con tu suscripción, con tu opinión, y estaremos este año subiendo mucho contenido bíblico para bendecir a tu vida y tu familia. Te enviamos un abrazo de parte de la Iglesia Casa de Refugio y de mi parte y de mi familia, y el Señor te bendiga grandemente.